El hombre más temido de Nueva York estaba sentado solo en una mesa de esquina en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Esperaba una cita a ciegas que ya llevaba una hora de retraso. Fue entonces cuando una niña de 6 años entró por la puerta. Cruzó el comedor sin dudar y se detuvo justo frente a él. ¿Eres Declan? Mi mami dice que siente mucho llegar tarde. Declan Shaw nunca había permitido que nadie se acercara a su mesa sin anunciarse, y mucho menos la hija de una desconocida. Pero algo en los ojos serios y sin miedo de la niña hizo que el hombre, temido por rivales y gobiernos, se quedara completamente quieto. Era como si la sala se hubiera olvidado de cómo respirar. ¿Qué estaba haciendo su madre esa noche? Tenía tanto retraso que envió a su propia hija sola a un restaurante desconocido para entregar un mensaje. ¿Y cómo sabía la niña exactamente cuál era su mesa? En un lugar que no aparecía en ningún sistema de reservas público. Cuando una niña hace sola lo que los adultos tienen demasiado miedo de hacer, a veces no solo está entregando un mensaje, a veces está abriendo una puerta que nadie sabía que necesitaba ser abierta. Si esta historia te llegó al corazón, dale al botón de me gusta, suscríbete para no perderte ninguna historia, y déjanos un comentario diciendo desde qué parte del mundo nos escuchas. La reserva se había hecho con un nombre falso, como siempre. Declan Shaw no ponía su nombre real en nada que pudiera ser fotografiado, copiado o memorizado por una anfitriona. La mesa en el rincón más alejado de Jordanos había sido suya durante 11 años. No porque fuera el dueño del restaurante, aunque de una manera silenciosa y totalmente entendida, sí lo era, sino porque el propietario había aprendido desde el principio que ciertos arreglos no eran peticiones. La silla miraba hacia la sala, la pared a su espalda era sólida, la salida estaba a 12 pies a su izquierda, y sus dos hombres, vestidos como comensales corrientes con trajes corrientes, ocupaban la mesa más cercana a la entrada. Todo estaba precisamente como siempre, excepto que eran las 9:20 de un viernes por la noche. La mujer con la que se suponía que debía encontrarse no había aparecido, y Declan Shaw llevaba sentado solo 76 minutos. Sabía que eran 76 porque había mirado su reloj al cumplirse la hora, y de nuevo 3 veces desde entonces, a intervalos que no habría admitido a nadie. El vino en su copa apenas estaba tocado. No era un hombre que bebiera para llenar los silencios. Se sentaba con la particular quietud cultivada de alguien que había pasado muchos años enseñando a su cuerpo a no revelar impaciencia. Los hombros nivelados, las manos descansando con facilidad sobre el mantel blanco, el rostro sin mostrar nada a la sala. Los anillos de diamantes en sus dedos captaban la luz de las velas. La pesada cruz de oro en su pecho estaba inmóvil. Para cualquiera que observara desde la distancia, parecía un hombre que no tenía otro lugar donde estar y ninguna opinión al respecto. El arreglo había sido idea de la señora Harmon. Había sido la mejor amiga de su madre durante 30 años. La había sobrevivido por 4, y esgrimía esa historia compartida como un peso silencioso e irrefutable. Lo había llamado en febrero con el tono específico que reservaba para las decisiones que ya había tomado y que le informaba solo como una formalidad. Hay una joven, había dicho ella. Es buena, Declan, de las de verdad. Buena de la forma en que la gente solía hacerlo antes de que todo se complicara. Quiero que la conozcas. Él había dicho que no 2 veces. La tercera vez no dijo nada en absoluto, lo que la señora Harmon interpretó correctamente como el único sí que era capaz de dar sobre un tema como este. Casi se había levantado 2 veces. Una a los 40 minutos, otra cuando se cumplió la hora. Cada vez, algo que no podría haber nombrado con precisión lo retuvo en la silla. No era esperanza. No era un hombre que se permitiera la vulnerabilidad específica de la esperanza en situaciones como esta. Algo cercano, alguna silenciosa negativa a ser el primero en irse. Estaba a punto de pedir la cuenta cuando lo oyó. No un alboroto, no una voz alzada, solo el sonido silencioso y decidido de unos zapatos pequeños sobre el mármol pulido. Se movían por el comedor con una confianza sin prisas que pertenecía a alguien que sabía exactamente a dónde iba y no tenía ninguna ansiedad particular por llegar allí. Levantó la vista de la mesa.
La niña no tenía más de 6 años. Llevaba un abrigo verde al que le faltaba un botón en el cuello. Su cabello oscuro estaba recogido en dos trenzas que comenzaban a deshacerse por un lado, como si hubieran empezado la noche bien peinadas y se hubieran rendido a mitad de camino. Llevaba una pequeña mochila con forma de tortuga. El tirador de la cremallera tenía forma de concha, y se movió por el comedor sin prestar atención a las otras mesas, a la luz de las velas, al murmullo silencioso y caro de los otros comensales. Caminó directamente hacia su rincón, se detuvo frente a él y lo miró con ojos oscuros que eran completamente serios y carecían por completo de miedo. Al otro lado de la sala, más que ver, sintió a sus dos hombres ponerse en alerta en sus sillas. Una inclinación casi imperceptible de su barbilla los mantuvo donde estaban. La niña habló primero. Su voz era baja y cuidadosa. Era la voz de una niña que ha ensayado algo y está decidida a decirlo correctamente. ¿Eres Declan? Lo soy, dijo él. Ella asintió una sola vez, satisfecha. Mi mami dice que siente mucho llegar tarde. La llamaron por una emergencia y la niñera no contestó. Intentó llamarte, pero saltó el buzón de voz. Y dijo que debía entrar y decírtelo porque no aparecer sin decir nada es de muy mala educación. Dijo cada palabra de un solo tirón, sin respirar. Luego llegó al final del material preparado y simplemente lo miró, esperando la respuesta que la situación requiriera. Declan la estudió. Ella le devolvió la mirada con la misma firmeza. Y él tuvo la clara impresión de que lo estaba evaluando con criterios que no tenían nada que ver con los que usaban todos los demás en su vida. Tu madre te envió sola a un restaurante, dijo él. Está afuera en el coche. Está al teléfono con la emergencia. La niña se ajustó la correa de la mochila de tortuga. Dijo que 5 minutos, pero ya han pasado 11. Declan la miró durante un largo y tranquilo momento. Luego sacó la silla que estaba justo frente a él. Siéntate, dijo. Ella se sentó sin dudar, con la facilidad de una niña que ya ha decidido confiar en alguien y simplemente está llevando a cabo esa decisión. Colocó la mochila de tortuga en su regazo, la abrió y sacó un pequeño recipiente con rodajas de manzana. Lo hizo con la eficiencia silenciosa de alguien que ha aprendido hace mucho a llevar sus propias provisiones. Le ofreció el recipiente a él primero, como algo natural. Él se negó con un leve movimiento de cabeza. Ella tomó una rodaja, la masticó con la atención concentrada de una persona que se toma en serio el comer, y luego lo miró de la misma manera que lo había estado mirando desde que se sentó, con el interés evaluador y sin prisas de una niña que ha encontrado algo que realmente vale la pena examinar. Sus ojos se posaron primero en sus manos, en los anillos de sus dedos. Eran 3, todos de diamantes, lo suficientemente grandes como para captar la luz de las velas incluso cuando sus manos estaban quietas. La tinta en sus nudillos, las líneas geométricas que subían por el dorso de sus manos hasta las muñecas, y luego más arriba. La pequeña marca simbólica sobre su ceja, las finas líneas en el borde de su mandíbula, los tatuajes que ascendían por su cuello y desaparecían bajo el cuello de la camisa. Ella lo estudió todo sin apartar la vista, sin fingir una incomodidad que no sentía. ¿Duele hacerse eso?, preguntó ella. Él podría haber evadido la pregunta. No lo hizo. Los primeros duelen, dijo él. Después de un tiempo, dejas de notarlo. Ella asintió, procesando la información. A mi amiga Maya le perforaron las orejas y lloró todo el tiempo. Pero dijo que después del primero, el segundo no fue tan malo. Así es como funciona, dijo él. Volvió a meter la mano en la mochila y sacó un trozo de papel doblado. Lo alisó sobre el mantel con la seriedad de quien presenta una prueba. Era un dibujo a crayón, un caballo con un gran sombrero formal, dibujado en naranja y marrón, con el sombrero hecho cuidadosamente en morado. Claramente, era el elemento más meditado del dibujo. Hice esto hoy, dijo ella. El caballo ganó un concurso de carreras y el sombrero es su premio. Quiso ponérselo de inmediato. Miró a Declan. Decidió no esperar a una ocasión especial. Parece la decisión correcta, dijo él. Eso es lo que pensé, asintió Nora. Dobló el dibujo y lo devolvió a la mochila, con la misma eficiencia cuidadosa. Comió otra rodaja de manzana y miró alrededor del restaurante. A los otros comensales, la luz de las velas,
el sumiller moviéndose entre las mesas. «Este lugar es muy elegante», dijo ella. «Lo es. Mami dijo que íbamos a un sitio bonito esta noche. Parecía nerviosa esta mañana. Una pausa. Ella no suele estar nerviosa. No lo está. Ella dice que estar tranquilo es algo que uno elige». Él la miró fijamente. «¿A qué se dedica tu madre?». La pregunta salió antes de que hubiera decidido hacerla. «Ayuda a niños», dijo Nora. «Cuando sus familias no pueden cuidarlos de la manera correcta, ella se asegura de que lleguen a un lugar seguro». Una breve pausa, como si fuera un hecho. «Es un trabajo duro. Llega a casa muy cansada a menudo. Pero dice que es importante, así que…». Las dos últimas palabras aterrizaron con el peso particular de algo que le han dicho a una niña y que ha decidido creer por completo. Algo se movió casi imperceptiblemente en el pecho de Declan. No lo examinó. Su teléfono se iluminó brevemente contra el lino, un mensaje de la puerta. «Mujer afuera, sedán azul oscuro, sigue al teléfono». Lo ignoró. «¿Cómo te llamas?». «Nora», dijo ella. «Tengo 6 años», dijo ambas informaciones como si fueran conjuntamente relevantes. «Normalmente no me dejan entrar sola a los sitios, pero mami dijo que esto era una situación de emergencia y que debía usar mi buen juicio». Pareció considerar por un momento si lo había hecho. Pareció concluir que sí. Miró la cruz en su pecho, la gruesa cadena de oro. «¿Crees en Dios?», preguntó ella. Él la miró por un momento. «No estoy seguro», dijo. Esto pareció satisfacerla. «Mami dice que esa es una respuesta aceptable», dijo ella. «Dice que algunas preguntas son para pensar, no para responder». Declan miró a esta niña de 6 años que había entrado en su restaurante como una extraña y que se había convertido, en el espacio de 11 minutos, en la conversación más honesta que había tenido en más tiempo del que podía recordar. Una niña que se daba cuenta a través de las ventanas de los restaurantes cuando la gente estaba triste. Una niña que le ponía nombre a su mochila, llevaba rodajas de manzana y había decidido que Dios era una pregunta para pensar en lugar de responder. La miró y sintió algo que no intentó nombrar. Miró a esta niña de 6 años que había entrado en su restaurante, encontrado su mesa sin que le dijeran cuál era. Había entregado un mensaje preparado con total compostura. Le había mostrado un caballo que había decidido no esperar a una ocasión especial, y que ahora comía rodajas de manzana y discutía la naturaleza de Dios con la ecuanimidad de alguien que había considerado estas cosas y no se sentía preocupada por su dificultad. Sintió algo que no intentó nombrar. «Lo hiciste bien», dijo él. La puerta del otro extremo del restaurante se abrió 16 minutos después de que Nora se sentara. Declan oyó el intercambio en el puesto de la anfitriona antes de levantar la vista. Una pregunta murmurada, una respuesta breve, el sonido de pasos comenzando a cruzar el mármol a un ritmo que se situaba entre la urgencia y el deseo de no parecer urgente. La dejó cruzar la mitad de la sala antes de mirarla directamente. La mujer que se detuvo al borde de su mesa tendría quizás 32 años. Tenía el pelo oscuro recogido en algún momento de la noche y desde entonces se había soltado parcialmente. Un mechón caía sobre el lado izquierdo de su cara de una manera que aún no había solucionado, o quizás había decidido que no era la prioridad en ese momento. Llevaba una blusa azul marino y pantalones oscuros. Era la combinación de una persona con muy poco tiempo, algo importante en juego, y que había tomado la mejor decisión disponible dadas las circunstancias. Sus ojos se dirigieron primero a Nora. No fue una simple mirada, fue la evaluación específica, completa y rápida de alguien que realiza una comprobación que su cuerpo ha aprendido a hacer antes de permitir que ocurra cualquier otra cosa. La niña estaba bien, entera, comiendo una rodaja de manzana y sentada erguida en la mesa de un hombre que se parecía precisamente al tipo de persona a la que siempre le había dicho a Nora que nunca se acercara sola en ningún entorno. Los hombros de la mujer cayeron una fracción. Luego miró a Declan y él la vio asimilarlo todo de una vez. Su tamaño, los anillos, la tinta a lo largo de su cuello, la particular cualidad de quietud a su alrededor que hacía que la gente en las habitaciones tendiera a darle más espacio del que conscientemente pretendían.
Ella no retrocedió, no apartó la mirada. Le sostuvo la mirada con la franqueza de alguien que no estaba fingiendo franqueza, sino que simplemente la tenía. Soy Claire, dijo. Maddox, lo siento de verdad. Sé que lo que acaba de pasar es un completo desastre. Él no dijo nada. Ella no tomó su silencio como una invitación para seguir disculpándose. Miró a Nora en su lugar. ¿Te presentaste? Me preguntó mi nombre, dijo Nora. Le dije que tenía 6 años. Claire apretó los labios, tomando una breve decisión interna sobre si avergonzarse por esto. Decidió no hacerlo, sacó la tercera silla y se sentó, metiendo su bolso debajo del asiento, con los movimientos económicos y practicados de alguien acostumbrado a manejar espacios pequeños mientras gestiona otras cosas simultáneamente. Lo miró cuando habló. La llamada llegó justo después de las 7. Tengo un caso, un niño en un hogar de acogida que debería haber sido revisado y cerrado en noviembre. Esta noche hubo una visita de bienestar social en la dirección. La tercera en 6 semanas. Se detuvo. ¿No has preguntado por nada de esto? Puedes continuar, dijo él. Ella lo estudió brevemente, tratando, él entendió, de determinar si estaba fingiendo paciencia o si realmente la tenía. Aparentemente decidió proceder como si fuera real. Se llama Marcus. Tiene 7 años. Ha estado en este hogar desde octubre y yo presenté la documentación para la revisión en noviembre. No se ha movido. He escalado el caso 2 veces a través de los canales internos. Ambas veces ha vuelto como cerrado. La compostura en su voz no era la compostura del desapego. Era la compostura de alguien que ha aprendido a decir cosas difíciles en voz alta sin dejar que el peso de ellas se note en su respiración. Esta noche, la visita de bienestar fue la de verdad. Está fuera, está bien, pero ha estado en ese hogar durante 3 meses más de lo que debería. Y eso es por un papeleo que desapareció en el escritorio de alguien. Cogió el vaso de agua de su sitio y bebió. Un gesto simple y sin dramatismo, el gesto de alguien que necesita un momento y ha decidido no ocultárselo a nadie. Nora, que había estado escuchando todo esto con la cuidadosa quietud de una niña que ha aprendido que algunas conversaciones de adultos requieren que te vuelvas muy silenciosa y muy pequeña, se estiró sobre la mesa y colocó una de sus rodajas de manzana restantes en el mantel frente a su madre. Claire miró la rodaja de manzana. Por un breve e indefenso instante, algo cruzó su rostro que no logró contener del todo. Gracias, bichito, dijo. Su voz era muy baja. Se comió la rodaja de manzana sin hacer comentarios. Apareció un camarero y los tres pidieron. Nora pidió pasta con la salsa aparte. Su voz llevaba la cuidadosa especificidad de una persona con opiniones firmes sobre el tema. Claire eligió el salmón después de escanear el menú solo unos segundos, sin ninguna actuación. Declan pidió el filete sin mirar el menú en absoluto. Cuando el camarero se fue, un silencio se instaló sobre la mesa. No era el silencio de 3 personas sin nada que decir. Era el silencio particular de 3 personas que acaban de aprender algo real sobre los demás y están decidiendo, cada uno a su manera, qué hacer con ello. Llegó la cena y la noche cambió de la manera en que las noches a veces lo hacen. Cuando el peso formal de una situación se disuelve silenciosamente y algo más ordinario toma su lugar. Nora, liberada de la obligación del mensaje que le habían confiado, se convirtió plenamente en ella misma, lo que resultó ser una persona con muchísimo que decir y sin ninguna duda en particular para decirlo. Sacó el dibujo del caballo de la mochila para mostrárselo a Claire, explicando el concurso, el sombrero y la decisión del caballo de usar el premio de inmediato en lugar de guardarlo para una ocasión especial. Habló de las nubes y de si podían sentir la lluvia desde dentro. Era una pregunta que llevaba haciéndose desde el martes y que aún no había resuelto a su gusto. Abordó el tema de la salsa de la pasta con cierta extensión, enmarcándolo como una cuestión de control personal en lugar de un inconveniente, y concluyendo que más restaurantes deberían adoptar el sistema como práctica estándar. Dirigió la mayor parte de esto a Declan, quien escuchaba con la atención completa y sin prisas que normalmente dedicaba a hombres serios en salas serias. Él preguntó contra qué había estado corriendo el caballo. Ella dijo que contra otros caballos y muy lejos.
y que el sombrero había sido pesado, pero al caballo no le había importado porque se lo había ganado. ¿Qué haces con algo que te ganas? Nora lo pensó. Te lo pones de inmediato, dijo, para que todos puedan verlo. Claire lo observaba desde el otro lado de la mesa, no con la obviedad de alguien que realiza una observación, sino con la cuidadosa atención de reojo de una persona que intenta averiguar algo específico. Él notó la forma en que notaba todo, con la conciencia periférica y sistemática de alguien cuya vida había dependido durante muchos años de saber lo que sucedía en cada parte de una habitación. Ella estaba tratando de determinar qué tipo de hombre era él. Él lo entendió y no la ayudó ni la obstaculizó. La dejó mirar. En algún momento, ella preguntó a qué se dedicaba y él le dio la versión que daba a la gente fuera de su mundo. Bienes raíces, inversiones, la gestión de diversos activos. No era mentira. Era un estrecho pasillo de la verdad con todas las habitaciones tras él cerradas con llave. Ella no insistió. Habló de su propio trabajo sin que se lo pidieran. No con la autoconciencia de alguien que busca aprobación, sino con la franqueza de alguien que cree que las cosas en las que invierte su tiempo merecen ser contadas. 6 años en la oficina de bienestar infantil de la ciudad. Antes de eso, intervención en crisis en una organización sin fines de lucro de refugios. Antes de eso, una carrera financiada semestre a semestre mientras trabajaba de noche en el mostrador de admisión de un hospital. No dijo nada de eso para impresionarlo. Lo dijo de la manera en que la gente describe su propia geografía, como información, no como una actuación. Él se encontró escuchando de una manera que rara vez escuchaba a nadie. El vino entre ellos se vació lentamente. Entre el plato principal y el postre, Nora se quedó dormida. Sucedió poco a poco. Su voz se fue apagando. Sus respuestas a sus propias afirmaciones se hicieron más cortas. Su cabeza se inclinó gradualmente hacia el brazo de su madre, hasta que se posó allí con una silenciosa finalidad. Claire la dejó dormir sin moverse, manteniendo su propio brazo perfectamente quieto. Su cuerpo se inclinó casi imperceptiblemente para soportar el peso de la niña. Fue un ajuste completamente inconsciente, del tipo que se integra en el cuerpo a lo largo de años de repetición hasta que no requiere pensamiento. Declan miró a la niña dormida por un momento, la mochila de tortuga todavía apretada contra su pecho, el dibujo del caballo doblado en el bolsillo con cremallera, su rostro dormido, relajado y muy joven y completamente confiado. Y luego apartó la vista. En el mismo momento, un suave pulso único se registró en el bolsillo interior de su chaqueta. La señal de su hombre, no una llamada, solo un latido de vibración. El código que usaban cuando algo requería atención, pero no urgencia. Cogió su teléfono debajo de la mesa con la facilidad practicada de un hombre que había hecho esto en medio de un centenar de otras situaciones. 4 palabras en la pantalla. Coche blanco al otro lado de la calle. Cámara. Lo leyó una vez. Su expresión no cambió ni una fracción. Volvió a guardar el teléfono en su bolsillo y cogió su tenedor como si nada hubiera interrumpido el movimiento de la noche. Pero algo había cambiado, y ahora estaba siguiendo 2 cosas a la vez. A Claire, que describía la expresión en el rostro de un niño la tarde en que finalmente le había conseguido un hogar seguro la primavera pasada. Y a quienquiera que estuviera sentado en un coche blanco en la oscuridad, al otro lado de la calle, apuntando una cámara a las ventanas de Giordano's. Le hizo una seña al camarero para pedir la cuenta sin comentarios. Claire cogió su bolso. «Yo invito», dijo él, con voz tranquila y uniforme. «No tienes que hacer eso». «Lo sé», dijo él. Pagó. Ella volvió a poner su bolso debajo de la silla sin que el gesto de dejarlo se convirtiera en ningún tipo de declaración. Sin reticencia fingida, sin gratitud calculada, sin ningún gesto hacia la expectativa de que él pudiera reconsiderarlo. Simplemente lo dejó. De la manera en que una persona acepta algo que se ofreció claramente, porque negarse sería su propio tipo de teatro. Él reconoció que era dignidad. Lo reconoció porque no era una cualidad que encontrara con frecuencia, y no había olvidado cómo se veía cuando aparecía. Pasaron 4 días antes de que Declan tuviera una imagen completa de quién era Claire Maddox. No había solicitado la investigación con esas palabras exactas.
Le había dicho a su hombre, averigua lo del coche blanco, y ya que estás, averigua sobre ella. El coche blanco resultó pertenecer a una empresa de seguridad privada que operaba a través de dos niveles de estructura corporativa. Estaba bajo un contrato de un hombre llamado Gerald Finch, subdirector del Departamento de Servicios para Niños y Familias de la ciudad, el mismo departamento donde trabajaba Claire, el mismo departamento que llevaba 4 meses sentado sobre una revisión de acogida que ella había presentado una y otra vez para un niño de 7 años llamado Marcus Webb. Declan leyó el archivo un jueves por la mañana, con una mano plana sobre su escritorio, sin moverse. Marcus había sido colocado con una familia de acogida en el Bronx en octubre. La colocación había sido marcada en noviembre, una revisión obligatoria provocada por la queja de un vecino sobre 2 llamadas a la policía en 30 días. Claire había presentado la documentación de revisión el 18 de noviembre. No se había procesado. La volvió a presentar en diciembre y de nuevo en enero. Cada envío se dirigía a la oficina de Finch y no iba más allá. Ella escaló formalmente el caso 2 veces a través del sistema interno. Ambas escaladas fueron marcadas como recibidas y cerradas sin acción. En febrero, había comenzado a llamar a la oficina del inspector general de la ciudad. Esas llamadas habían sido registradas por una secretaria y nunca devueltas. La visita de bienestar social la noche de la cena. La emergencia que había enviado a Nora sola a través de un comedor había sido la tercera visita de la policía a esa dirección en 45 días. Marcus estaba ahora en un centro de atención grupal de emergencia en Queens, mientras que la revisión que Claire había estado tratando de activar durante 4 meses finalmente, con retraso, se abría. Declan dejó el archivo. Miró la ciudad, gris y ámbar en una tarde de febrero, todo en movimiento, nada en reposo. Pensó en los meses de aquello, el papeleo presentado y enterrado, las escaladas que se abrían y cerraban como puertas cerradas desde dentro, las llamadas al inspector general que alguien había decidido que debían desaparecer. Pensó en Claire describiendo el caso de un niño con la cuidadosa firmeza de alguien que ha elegido preocuparse por algo difícil y se ha negado mes tras mes a dejarse desgastar por su dificultad. Luego leyó el detalle cerca del final de la segunda página. Una nota de antecedentes incluida porque el procedimiento lo requería. El tipo de línea que se añade a la documentación y rara vez se lee 2 veces. La madre de Marcus Webb había muerto el septiembre anterior. Su nombre era Elena Ruiz. Había trabajado durante 7 meses el año anterior a su muerte en una instalación de almacenamiento en frío en Greenpoint que procesaba carga contratada. La organización de Declan había operado esa instalación bajo contrato hasta hace 3 años, cuando el acuerdo se reestructuró y el contrato se transfirió a una sociedad de cartera. Elena Ruiz tenía 29 años. La causa de la muerte que figuraba en los registros era un accidente de carga en una segunda instalación a la que se había mudado después de dejar Greenpoint. La fecha era el 14 de septiembre. Declan se quedó con esto durante mucho tiempo. Su mano no se había movido del escritorio. No conocía a Elena Ruiz. Estaba casi seguro de que nunca había estado en la misma habitación que ella. Pero ella había trabajado en un edificio que su organización controlaba, y había muerto a los 29 años. Y había dejado a un niño de 7 años al cuidado de un sistema municipal que luego había fallado sistemáticamente en protegerlo. Mientras un subdirector a sueldo de alguien enterraba cada intento de arreglarlo, hizo que su hombre consiguiera el informe del accidente de la segunda instalación. Lo leyó 2 veces. El informe estaba limpio. Demasiado limpio, quizás, el tipo de documentación que había sido revisada por gente que sabía cómo hacer que las cosas parecieran normales. Pero no era el tipo de cosa que pudiera llevar más lejos sin más que un presentimiento. Y no era un hombre que se moviera por presentimientos. Lo que sí podía llevar más lejos era a Gerald Finch, y lo que Finch había hecho con el expediente de un niño de 7 años. Se sentó en su oficina durante mucho tiempo después de dejar los papeles. Fuera de la ventana, la ciudad se movía a su ritmo implacable habitual, indiferente a lo que se estuviera decidiendo en cualquier habitación en particular. Pensó en una mujer que había presentado el mismo papeleo 3 veces y había seguido haciéndolo.
Pensó en una niña de 6 años que había entrado en un restaurante y le había dicho que su madre ayuda a los niños. Lo dijo de la manera en que se dice algo que es simplemente verdad, sin inflexión ni explicación, porque algunas cosas no requieren ninguna de las dos. Cogió su teléfono e hizo una llamada. La llamada fue para Howard Ree, socio principal de un bufete de abogados en la avenida Lexington, que había representado a la oficina del inspector general de la ciudad en 3 revisiones externas distintas. Ree había crecido a 4 manzanas de donde había crecido Declan Shaw, y una noche de martes, 18 años atrás, había tomado la decisión de no informar de algo que había presenciado a cambio de una promesa que se había mantenido sin excepción ni renegociación en todos los años transcurridos. La llamada fue breve. Declan dijo que tenía documentación relevante para un asunto de cumplimiento dentro del sistema de colocación de niños de la ciudad. Documentación que estaba completa y podía estructurarse para servir a la oficina del inspector general de forma limpia y sin exposición pública. A cambio, necesitaba un resultado: la revisión de la colocación de un niño llamado Marcus Webb, acelerada directamente a través de esa oficina, asignada a un examinador independiente, sin pasar por la cadena de revisión de Gerald Finch. Ree dijo que necesitaría 48 horas para determinar la jurisdicción. Declan dijo que estaba bien, que estaba bien. 72 horas después de la llamada, Gerald Finch renunció al Departamento de Servicios para Niños y Familias, citando razones personales con efecto inmediato. La renuncia fue aceptada sin comentarios públicos. La revisión de la colocación de Marcus Webb fue abierta formalmente por la oficina del inspector general esa misma tarde, asignada en menos de una hora y completada en 6 días hábiles. La determinación fue inequívoca. La colocación había sido inadecuada desde noviembre. Los envíos de revisión habían sido retenidos indebidamente de la cadena de procesamiento normal y se requería una reasignación inmediata a una colocación apropiada. La reasignación se hizo un martes por la mañana, 3 semanas después de que una niña de 6 años entrara en Jordanos y le dijera a un hombre que nunca había conocido que su madre ayuda a los niños. Marcus Webb se mudó a una familia de acogida terapéutica con licencia en Brooklyn ese martes. Declan recibió la confirmación a través de su hombre y de Ree a la vez y la dejó a un lado. No contactó a Claire Maddox, no contactó a nadie relacionado con el caso. No dejó rastro de lo que había sucedido. No porque estuviera siendo cuidadoso, aunque siempre lo era, sino porque el objetivo nunca había sido la visibilidad. Algunas cosas se hacen porque necesitan hacerse, y el hecho de hacerlas es suficiente. Ser conocido por ellas cambiaría lo que eran. El último martes de febrero, una semana después de que Marcus se mudara a su nuevo hogar, Declan se sentó en su escritorio después de la medianoche y descubrió que no podía concentrarse. Los informes estaban organizados, anotados y esperando como siempre. Había leído la primera página de uno de ellos 3 veces sin retener una palabra. Lo dejó y miró en su lugar la esquina de su escritorio, el espacio donde nunca había nada personal, donde nunca había nada más que papel y la autoridad plana de lo que requería su atención. Sentado allí ahora había una hoja de papel doblada 2 veces, ligeramente arrugada en el centro por el tiempo pasado en el bolsillo de un abrigo. Nora se la había puesto en la mano al salir del restaurante, mientras Claire ajustaba el abrigo de la niña dormida contra el frío que entraba por la puerta abierta. La había sacado de la mochila de tortuga con silenciosa eficiencia y se la había tendido sin ceremonia. «Hice esto en la escuela», había dicho. «Es para ti». Era el dibujo del caballo. El caballo con el sombrero formal hecho en naranja y marrón. El sombrero en sí, representado cuidadosamente en morado. Claramente el elemento más meditado de toda la composición. Pero ella había añadido algo desde que lo vio en la cena. En la parte inferior de la página, con las letras grandes y cuidadosas de una niña que todavía está aprendiendo a hacerlas, había escrito: «Se lo pone de inmediato». Lo había mirado en el coche de camino a casa y lo había mirado durante mucho tiempo. Lo miró ahora, a la luz tenue de la oficina, y sintió algo que no intentó nombrar. Lo que entendió sin nombrarlo fue esto:
Una mujer había presentado el mismo papeleo 3 veces y había seguido adelante. Una niña había entrado en una habitación llena de adultos y había hecho lo que los adultos eran demasiado cautelosos para hacer. Un niño dormía en Brooklyn en una cama que seguiría siendo suya por la mañana. Y en algún lugar de la ciudad, un caballo llevaba un sombrero que se había ganado de inmediato para que todos pudieran verlo. Declan extendió la mano y enderezó el dibujo una fracción. Un gesto pequeño e innecesario, del tipo que hacen las manos cuando la mente se ha ido a un lugar que no pueden seguir. Lo dejó donde estaba, apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad un rato, con la ciudad corriendo debajo de él y el dibujo al borde de su visión, paciente en la oscuridad. Pensó en la mujer que había vuelto a dejar su bolso sin convertirlo en nada. Pensó en lo que podría significar, con el tiempo, convertirse en el tipo de hombre frente al cual alguien como ella pudiera sentarse sin tener que prepararse para lo peor. Él no era ese hombre. Lo sabía de la misma manera que conocía la disposición de cada habitación en la que había entrado, completamente y sin consuelo. Pero se sentó con ese conocimiento y no apartó la vista de él. Había aprendido durante muchos años que ahí era donde todo lo real comenzaba al final. Fin. Si esta historia te llegó al corazón, dale al botón de me gusta. Suscríbete para no perderte ninguna historia. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos escuchas.